lo humilde que era, y siempre con alegría y el sentido de humor, eso era. Como dice ahí, la humildad y el amor al prójimo. Él tenía mucho amor al prójimo. Y claro, me ayudó a mí en eso también. Que nos enseñó a rezar, nos enseñó a usar el misal, nos enseñó a votar por candidatura. Un aspecto muy importante del apostolado laico de Carlos Manuel es la búsqueda de un diálogo ecuménico con los otros hermanos cristianos. El Centro Universitario Católico de Río Piedras es uno de los lugares donde la obra catequista e intelectual de Carlos Manuel tiene mayor impacto. Este edificio ocupa hoy día el espacio de lo que fue una pequeña casa de madera, la casita. Allí Carlos Manuel lleva su ardiente deseo de dar a conocer a Cristo en la Universidad de Puerto Rico. En el centro se dedica de lleno a formar y orientar profesores, estudiantes y miembros del clero, personas que luego se convertirían en apóstoles junto a él. Una conocida profesora universitaria, la doctora Margot Arce de Vázquez, queda sorprendida ante el carisma cristiano de Carlos Manuel. Este muchacho es lo que mi amiga Gabriela Mistral llamaba un hijo del Espíritu Santo. Entre las muchas tareas seminales que Carlos Manuel realiza en el centro, se destacan los días de vida cristiana que él instituye. Esos fueron unos días que son verdaderamente memorables, llenos de alegría, llenos de una asistencia numerosísima al centro católico y a todo lo que se llevaba a cabo en ello. Siempre recuerdo una celebración de la Virgen de la Candelaria de noche, en un monte oscuro y lleno de fogata. Y allí Charlie llevando la voz cantante entre el sinnúmero de gente que no sabía ni por dónde caminaba. Había la expectativa de lo espontáneo, pero a la vez de lo profundamente religioso. Varias personas que conocieron a Carlos Manuel describen las formas en que él influye en sus vidas. En mi base religiosa yo soy de Guay. Mi vocación religiosa en parte también será de Guay, por todos los conocimientos que yo recibí a través de su enseñanza. Yo sospecho que toda la religiosidad de mi vida ha estado seriamente afectada por nuestro diálogo continuo desde que abrí los ojos al mundo hasta que dejé el hogar para unirme a los benedictinos cuando tenía 34 años. Él tendría entonces 38 años. Su apostolado laico no se limita, sin embargo, a su trabajo en el centro. Visita diferentes pueblos de la isla, dictando conferencias y charlando con grupos religiosos y laicos. En su pueblo natal, Caguas, organiza un círculo de estudios de liturgia. Allí mismo funda el coro parroquial Te Deum Laudamus. Sus dotes de intelectual del cristianismo lo llevan a investigar temas bíblicos, traducir del inglés al español varios libros claves de la fe católica y las publicaciones de folletos como Liturgia y Cultura Cristiana. Él se nutrió de todo lo que tenía la iglesia, de toda la doctrina, y se autodidacta en todo ese conocimiento. Profundizó a tal grado que todavía no logra determinar cómo fue que él llegó a profundizar de tal manera que vivió plenamente lo que él exponía en teología, en liturgia, en moral, en catequesis. Una de las luchas más arduas que libra y gana Carlos Manuel en su vida es la renovación litúrgica de su iglesia. Ya es hora de que despertemos de nuestro letargo y entremos de lleno en esta renovación que el Espíritu Santo suscita en la iglesia. No nos resistamos por ignorancia o terquedad. En esta capilla de la iglesia de San Antonio en Río Piedras, Carlos Manuel dirige los preparativos de la primera vigilia pascual restaurada en 1954. Cuando Santo Padre Pío se restauró la vigilia por la noche, para él fue el gozo más. Yo era la persona que más lo celebró y más satisfacción sintió fue él. Para Carlos Manuel, la vigilia pascual y el pregón pascual eran su verdadera pasión cristocéntrica. El misterio pascual es la experiencia más
preciosa, más sabrosa y más extraordinaria de la vida. Tras años de vivir de la mano con su condición de salud, se le diagnostica cáncer terminal. Es recluido en el Hospital San Jorge de Santurce, donde en su último mes de vida padece la noche oscura de la fe. Ese Dios que con tanto celo él había anunciado, con tanto ardor, él había sembrado en tantos corazones, aparentemente se lo había escondido. Cuando más lo necesitaba no lo encontraba, no lo sentía. Era como si no existiera, era como si no creyera. Así Carlos Manuel siente un aparente abandono de Dios, hasta poco tiempo antes de morir. Entonces le pregunta a su hermano Pepe, desde su lecho de muerte, ¿cuál es esa palabra que tiene un significado especial para mí? Después de repetirlo varias veces, se contesta él mismo, no sé si serás tú, o mamá, o Dios. Y cuando dijo Dios, suspiró. Y encontró al Dios por el cual vivió, y su oscuridad se convirtió en luz, y encontró la paz. El 13 es buen día, había dicho Carlos Manuel. Pero entonces esa noche, el día 12, al amanecer el día 13, cuando ya estaba a punto de morir, le leí en voz alta el pregón pascual, luego me arrodillé frente a su cama, dio 3 suspiros y se escondió en el Dios que tanto amó. Ese día, 13 de julio de 1963, Padre Pepe celebra la Santa Misa en la despedida de su hermano mayor, Carlos Manuel. Sus restos físicos reposan en el antiguo cementerio municipal de Caguas. Ya en esta época, Carlos Manuel gozaba fama de santidad entre los que le conocieron. Joan Hayes, bibliotecaria de la Estación Experimental en Río Piedras, nos revela. Era como un ángel, con una aureola de misticismo a su alrededor. Yo estoy convencidísima de que Charlie es santo. Una semana antes de morir, yo obtuve un algodón con sangre y cuando la enfermera le fue a sacar la sangre, yo me quedé con ese algodón con sangre, que es una reliquia de primera. Más tarde también logré conseguir el pantalón de una pijama que él usó en el hospital. Todas esas cosas yo las tengo. ¿Y por qué las tengo? Pues porque pensaba que él era un santo y que eran reliquias. Las reliquias son objetos o partes del cuerpo que pertenecieron a un santo o santa y que se conservan piadosamente. Evidencian la fe del pueblo en la santidad de la persona. De Carlos Manuel se conservan algunas. Así vive Carlos Manuel, dejando semillas de su obra cristocéntrica entre sus familiares, su grupo de Caguas y el del Centro Universitario Católico de Río Piedras. Este último, ya al año de su muerte, instituye la medalla Carlos Manuel Rodríguez. Se otorga a la persona que el grupo considere que haya aportado significativamente a la difusión y conocimiento de la Sagrada Liturgia o al proceso de canonización de Carlos Manuel. Algunos de los miembros del grupo universitario de aquel entonces constituyen ahora el círculo que promueve su causa. A finales de 1987 iniciamos las labores que podríamos llamar de fondo hacia el proceso en que estamos ocupados. Hay que recordar que ese año el Papa Juan Pablo II lo decretó el año del laico. El proceso como tal no se inicia hasta el 92, porque todos esos 5 años requieren de toda una serie de estudios, una serie de recopilación de datos, de manera que entonces se pide oficialmente que se abra mediante un decreto el proceso que lleva a la beatificación y después a la canonización. Un proceso de canonización comprende 3 etapas. Primero, la proclamación de venerable, en cuya etapa la Iglesia reconoce que el candidato vivió todas las virtudes en grado heroico. Segundo, la beatificación. Y tercero, la canonización. Para cada una de estas 2 últimas etapas, la Iglesia requiere un milagro.
El proceso se inicia en la diócesis del candidato y luego continúa en la Santa Sede. Al final del proceso, es el Santo Padre quien refrenda la canonización. En el Puerto Rico de hoy, hacen falta modelos de compromiso serio, de entrega a Dios y al prójimo, y de una transparente alegría de vivir. La Iglesia ha reconocido que en Charlie se ha dado el espíritu de Jesucristo juntamente con las virtudes humanas y las virtudes específicamente cristianas, la fe, la esperanza, la caridad infundidas en el bautismo, de una forma heroica. La causa por la canonización de Carlos Manuel cuenta con el respaldo de la Iglesia en pleno. La causa de la canonización de Charlie Rodríguez tiene el endoso de toda la Conferencia Episcopal. De hecho, todos los obispos hemos escrito a la Congregación para la Causa de los Santos, pidiéndoles e indicándoles que estamos plenamente de acuerdo, que recomendamos la causa y que desearíamos que, si fuera posible, se aligerara. La fe del pueblo que le pide favores a Dios por la intercesión de Carlos Manuel va en aumento. Se reciben muchos testimonios, algunos de los cuales se publican mensualmente en el semanario católico El Visitante. René, un muchacho joven de Sidra, que estuvo allí durante más de 3 meses, y yo le vi en coma, durante muchos meses en coma, y su mamá y su papá rezaban muchísimo a Charlie Rodríguez todos los días, lloraban y rezaban, hasta que un día, misteriosamente, abrió los ojos y al poco tiempo salió del hospital. Me escribió una carta desde Nueva York, una fotografía, caminando por Nueva York, y fue un cambio profundo. Le faltaban unos meses para graduarse de ingeniero, y ahora es feliz y está feliz y contenta, y llegó un día a mi capilla ya completamente curado. Un sencillo hombre de Caguas, con el paso de los años, se convierte, en palabras del padre Mario Mesa, en un héroe moral, superior a cualquier otra heroicidad, ya que es obra del Espíritu Santo. Un héroe sobrehumano que entendió a cabalidad la trascendencia a la que hemos sido llamados. Hemos sido creados para la vida, hemos sido redimidos para la vida, y estamos destinados a vivir eternamente. Llenos de alegría, llenos de una asistencia numerosísima al centro católico y a todo lo que se llevaba a cabo en ello. Siempre recuerdo una celebración de la Virgen de la Candelaria de noche, en un monte oscuro y lleno de fogata. Y allí Charlie llevando cristiano de Carlos Manuel. Este muchacho es lo que mi amiga Gabriela Mistral llamaba un hijo del Espíritu Santo. Entre las muchas tareas seminales que Carlos Manuel realiza en el centro, se destacan los días de vida cristiana que él instituye. Esos fueron unos días que son verdaderamente memorables.
lo humilde que era y siempre con alegría y el sentido de humor, eso era. Como dice ayer, la humildad y el amor al prójimo. Él tenía mucho amor al prójimo y claro, me ayudó a mí en eso también. Que nos enseñó a rezar, nos enseñó a usar el misal, nos enseñó a votar por candidatura. Allí Carlos Manuel lleva su ardiente deseo de dar a conocer a Cristo en la Universidad de Puerto Rico. En el centro se dedica de lleno a formar y orientar profesores, estudiantes y miembros del clero, personas que luego se convertirían en apóstoles junto a él. Una conocida profesora universitaria, la doctora Margot Arce de Vázquez, queda sorprendida ante el carisma. Un aspecto muy importante del apostolado laico de Carlos Manuel es la búsqueda de un diálogo ecuménico con los otros hermanos cristianos. El Centro Universitario Católico de Río Piedras es uno de los lugares donde la obra catequista e intelectual de Carlos Manuel tiene mayor impacto. Este edificio ocupa hoy día el espacio de lo que fue una pequeña casa de madera, la casita,